Muy buenos días a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este webinar titulado Resolución de disputas en fusiones y adquisiciones. Mi nombre es Leisbeth Berríos y tengo el agrado de acompañarlos hoy como moderadora de este evento. En primer lugar, quiero agradecerle a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje por hacer posible esta iniciativa conjunta que nos brindará la oportunidad de reflexionar y discutir sobre un tema de alta relevancia práctica como lo son las fusiones y adquisiciones, comúnmente conocidas como M&A y los conflictos que pueden surgir en el marco de estas complejas operaciones. Así, a lo largo de esta jornada, les estaremos compartiendo un enlace de Google Form que podrán llenar quienes deseen recibir su certificado de participación al evento y asimismo, al finalizar las ponencias, los panelistas responderán las preguntas que se hayan formulado a través del chat. En este sentido, durante toda esta sesión profundizaremos sobre aspectos fundamentales como los tipos de conflictos según la fase del M&A, los distintos medios alternativos de resolución de controversias aplicables a las fusiones y adquisiciones, el acuerdo de arbitraje en operaciones de M&A, así como la experiencia del SEDCA en el manejo de controversias relacionadas con este tipo de operaciones. Para abordar estos temas, contaremos con un panel de expertos de reconocida trayectoria tanto en el ámbito de las fusiones y adquisiciones como en la resolución de disputas comerciales. Pero antes de dar inicio a las ponencias, contaremos con las palabras de bienvenida de la doctora Nayibe Chacón en representación de Sobedan y de María Alejandra González en representación del SEDCA. Así entonces, tengo el gusto de presentar a la profesora Nayibe Chacón, quien es doctora en Ciencias, mención Derecho, abogada y especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela, donde también es profesora investigadora titular. Es directora del Instituto de Derecho Privado y jefa de la Cátedra de Derecho Mercantil de la UCB, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y creadora de la Red Internacional de Investigación Lex Infodata. Además, la profesora Nayibe es miembro fundadora y actualmente secretaria general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a la que hoy está representando para dar estas palabras de bienvenida. A continuación, les compartiremos un video que dejó la profesora Nayibe para darnos sus palabras. Buenos días, les habla la profesora Nayibe Chacón Gómez para darles la bienvenida al webinar Resolución de Disputas en Fusiones y Adquisiciones, con la participación de Carlos Domínguez, Diego Castañino, Pedro Rengel y María Alejandra González. Para Sobedé siempre es un gusto hacer eventos de esta naturaleza con nuestros aliados y amigos del CEPTA, quienes desde los inicios de esta sociedad académica han procurado colaborarnos en el cumplimiento de nuestros objetivos de estudio, promoción y divulgación del derecho comercial y disciplinas conexas. Al igual que con otras importantes instituciones nacionales e internacionales, nuestra misión de protección de la materia jurídico-comercial nos reúne en este tipo de foros. En la mañana de hoy serán tratados temas de alto interés para la disciplina comercial y la relación con la materia del arbitraje. Sin más, los dejo con nuestros expositores en la que sin duda será una mañana de gran profesionalismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, profesora. Pienso que es muy importante conocer la valiosa labor que realiza la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, no solo por el espacio académico, sino también como punto de encuentro entre profesionales del derecho interesados en temas claves como el que hoy nos reúne. Ahora me complace presentar a María Alejandra González, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida en representación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA. María Alejandra es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, completó el programa de estudios avanzados en la Universidad Monte Ávila y el programa de estudios avanzados en Derecho Tecnológico en la Universidad Católica de Venezuela. Actualmente, María Alejandra es la directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, es la editora ejecutiva de la revista de medios alternativos de resolución de conflictos, MARC. Es miembro del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje y miembro fundadora de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y la Asociación Venezolana de Mediación. María Alejandra, adelante. Muchísimas gracias, Lisbeth. Bueno,
voy a tomar este minuto nuevamente para agradecerles a todos los presentes e interesados en estos temas. De parte del SETCA, bueno, es un honor estar aquí con ustedes en conjunto con la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, una asociación con la cual tenemos una estrecha relación y confiamos en todas sus actividades académicas, pues consideramos que la promoción de actividades fomenta no solo el estudio jurídico, sino también la utilización del arbitraje y los medios alternativos, los cuales consideramos los más adecuados para resolver las controversias relacionadas con estos temas. Para nosotros, nuevamente, bueno, un honor contar también con la presencia de los doctores Hernando Díaz Candia, Diego Castañino, Pedro Rengel, Carlos Domínguez y por supuesto con la moderación de Leisbeth y la doctora Nayibe Chacón que nos dejó esas palabras. Bienvenidos todos, esperamos que sea de su mayor agrado y provecho. Estamos abiertos a sus preguntas y desde el SETCA a la orden para coordinar muchas más actividades académicas que contribuyan al uso del arbitraje y pues del estudio del derecho. De nuestra parte, bueno, de nuevo bienvenidos y estamos aquí a la orden para lo que necesiten, Lisbeth. Muchas gracias, María Alejandra. Siempre es valioso conocer las distintas iniciativas que ofrece el SETCA, especialmente para la audiencia que hoy nos acompaña, que está muy interesada en el derecho comercial, el entorno empresarial y los mecanismos alternativos de resolución de disputas. Dicho esto, pasamos ahora a presentar a nuestro primer ponente. Tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Hernando Díaz Candia, quien nos hablará sobre los tipos de conflictos que pueden surgir en las distintas fases de las operaciones de fusiones y adquisiciones. El doctor Hernando Díaz Candia es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, obtuvo una maestría en leyes en la Universidad de Harvard como becario Fulbright, es doctor en ciencias, mención derecho por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es socio de la firma WDA Legal, donde concentra su práctica profesional en arbitraje, derecho corporativo y administrativo, con especial énfasis en empresas conjuntas, transacciones gubernamentales, financiamiento, fusiones y adquisiciones, asuntos antimonopolio y de libre competencia. Es miembro de la lista de árbitros del Centro Empresarial de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el CEDCA, y de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, donde ha sido designado como árbitro en numerosos casos. Además, es miembro del Comité de Arbitraje de Benanchan. Adicionalmente, el doctor Díaz Candeas ha sido profesor de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, ha publicado un libro de arbitraje en España y en Venezuela y ha escrito varios artículos sobre arbitraje, derecho administrativo y constitucional en revistas jurídicas venezolanas e internacionales. Sin duda, la destacada trayectoria profesional y académica del doctor Díaz Candia lo hace una referencia autorizada para hablar sobre esta materia. Doctor, le agradecemos profundamente su presencia y participación. Tiene la palabra. Muchas gracias. Creo que ok, me tienen que habilitar el video, por favor. Muchas gracias a la doctora Berrío. Buenos días a todos. Eh, Felicidades y agradecimientos a la Sociedad Venezolana de Derecho Civil, especialmente a la doctora Chacón, al doctor Castañino y al doctor Wilfrido Monsalve por sus iniciativas y por la labor que están desempeñando en esa institución y por supuesto al CEDCA bajo la brillante conducción de la doctora González. Con su permiso, voy a compartir la pantalla para tener una guía una guía y cierto orden de lo que vamos a decir hoy. Bueno, segundito con las cuestiones tecnológicas. Bueno, ahora para variar no colabora mi conocimiento. Aquí está. Ok, pueden ver, entiendo que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí, perfecto. Ok,
El tema que me fue asignado es resolución de disputas en fusiones y adquisiciones. Y para eso voy a dividir la exposición o cada uno de los aspectos que voy a tocar básicamente en tres fases por las que normalmente pasa una fusión y adquisición o un M&A como decía la doctora Berríos. Tengan en cuenta que por lo estrecho del tiempo voy a tener que hacer simplificaciones importantes, posiblemente inapropiadas en algunos casos, y ciertas generalizaciones, pero es lo que nos permiten las limitaciones del tiempo de hoy. Esas etapas son la precontractual, cuando las partes empiezan sus negociaciones que luego idealmente las llevarán a cerrar o a completar una función o una adquisición, bien sea de acciones en alguna compañía o entidad jurídica o certificados de membresía en otro tipo de entidades o un conjunto de activos tangibles e intangibles, que son las dos modalidades que en Venezuela equivaldría el segundo a una venta del fondo de comercio, para la cual además habría que tener en cuenta las disposiciones del Código de Comercio para limitar la responsabilidad del adquirente con ciertas publicaciones y ciertas oportunidades para los acreedores a presentar sus reclamos antes de esa indemnización, cuando se trata particularmente de una adquisición de a- s- todos los activos que puedan implicar una cesación en las actividades del vendedor. La segunda etapa es propiamente lo que se ha denominado cierre, tomando la palabra closing de, eh, del inglés, donde se fijan ya las condiciones, los pagos, ciertas obligaciones más determinadas y precisas, y además traslada normalmente la propiedad, bien sea de las acciones o de lo que represente la participación en el capital de la sociedad adquirida o de los activos tangibles e intangibles que se estén transfiriendo. Y luego lo que ocurre posterior al cierre o a la completación de la transacción, donde pasan a jugar un rol muy importante las garantías, las obligaciones de indemnización y posiblemente en algunos casos el descubrimiento de pasivos ocultos que no hayan sido previamente revelados o informados al comprador, o por el cual el comprador no haya asumido riesgos eh, de manera implícita o expresa. Entonces, en la fase previa o la fase de responsabilidad precontractual, en la fase de negociación, que es lo que ocurre normalmente, en cuanto a la responsabilidad. Y esto usualmente se enmarca dentro de dos documentos fundamentales, que son de confidencialidad, ya que el vendedor le va a estar revelando al potencial comprador información sobre su operación mercantil, sobre quiénes son sus clientes, cuáles son sus activos, cuáles son sus secretos comerciales, etcétera, que potencialmente podrían estar en riesgo si la transacción no se completa o no llega a un cierre exitoso. Eh, Paralelamente a eso, se usa normalmente un documento también marco, que es, normalmente se denomina una carta de intención o un memorándum de entendimiento, donde tiende a generalizarse en algunas veces que ese documento o formas de documentos no son, entre comillas, vinculantes. Y ahí es una de las recomendaciones principales de que hay que especial cuidado a cómo se redacta ese documento. Bien, se le puede poner el título de memorándum de entendimiento o carta de intención, y se le puede poner el título de no vinculante. El texto del documento puede a veces desvirtuar la premisa y crear obligaciones que realmente sean vinculantes. Y de hecho, el punto importante es que muchas veces es conveniente que ese documento cree o regule expresamente algunas obligaciones que pudiesen aplicarse, expresas que pudiesen aplicarse en caso de no completarse exitosamente la transacción. Por ejemplo, la obligación de negociar de buena fe, posiblemente la obligación de establecer un periodo de exclusividad mientras razonable para que el comprador haga su investigación, su debida diligencia, analice con más detalles
los posibles pasivos y responsabilidades que pueda tener la compañía, si sus estados financieros son certeros y confiables para determinar un precio y durante el cual el vendedor no puede negociar con otras partes. Ese tipo de obligaciones, aunque estén en un documento que se lo denomine carta de intención o memorando de entendimiento, es conveniente regularlas expresamente. En materia de responsabilidad contractual en general, que es lo que aplica a esta fase, salvo que en los aspectos en que los cuales la carta de intención o el memorando de entendimiento puedan considerarse propiamente vinculantes, en Venezuela están regidos por la responsabilidad extracontractual del artículo 1185. Y en materia de responsabilidad precontractual es siempre importante en Venezuela, bajo el derecho venezolano, tener presente el trabajo del académico Luciano Lupini, que es seminal en esta materia. Es un trabajo fundamental, el cual uno puede estar o no de acuerdo en ciertos de sus postulados, pero ninguna investigación estaría completa si no parte de él o al menos lo cita eh, eh, como fundamento de esa investigación. Las posiciones del doctor Lupini, que las resumo brevemente, y es posible que no las entienda totalmente, así que de nuevo la recomendación es que lean el trabajo directamente, es que hay obligaciones de buena fe, de negociación de buena fe, y bajo el artículo 1185, si la transacción no se cierra, pudiese incurrirse en un abuso de derecho si se le causan daños al posible comprador o vendedor, o inclusive si el posible comprador se retracta de la transacción, pero obtuvo un enriquecimiento durante ese proceso de negociación, pudiese dar lugar a un enriquecimiento sin causa, que la teoría de uno de los, entre comillas, cuasi contratos que regula nuestro Código Civil. De manera que no es tan sencillo decir que durante la fase de negociación o previa al cierre simplemente no hay obligaciones, al menos en derecho venezolano, inclusive si absolutamente todo lo que está en la carta de intención o memorándum de entendimiento es realmente no vinculante, puede haber lugar a una responsabilidad civil precontractual. En otras jurisdicciones, y pongo como ejemplo la de Nueva York, porque es una donde más ocurren transacciones en edad y en tamaño o entidad de los negocios, rige el principio de que la libertad negocial eh, es, eh, es fundamental salvo acuerdo vinculante. De manera que es más difícil, en ausencia de una regulación en esos documentos anteriores al cierre, incurrir en esa responsabilidad. No es imposible, pero es más difícil que bajo el derecho venezolano, y el estándar básicamente es que la parte contra la cual se busca la responsabilidad tiene que haber incurrido en dolo o al menos mala fe, y no simplemente en una negligencia o en una actividad pasiva. Se requiere algo más que lo que se establece, por ejemplo, para el enriquecimiento sin causa en Venezuela, donde no necesariamente se requiere una conducta imputable o dolosa o de mala fe a quien la incurre. Entonces, eh, 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 resumiendo, y una de las cosas más importantes en estos documentos, en este tipo de transacciones, suelen firmarse, aparte de los tres documentos típicos, que son el acuerdo de confidencialidad, que puede establecer o no otras obligaciones como no circunvalación de los actores o no exclusión de alguno de los actores que participan en esa fase, y en el memorándum de entendimiento o carta de intención pudiesen haber obligaciones de exclusividad por un periodo determinado, o hubo obligaciones de negociar de buena fe, o obligaciones de revelar proactivamente toda la situación financiera y especialmente los pasivos de la compañía. Y posteriormente, por supuesto, el acuerdo, lo que cierra la transacción, el acuerdo de adquisición o el contrato de adquisición, son tres documentos básicos. Pueden existir varios otros, pero un punto fundamental es que la cláusula de resolución de disputas en esos tres documentos tiene que ser, si no la misma, por lo menos absolutamente
compatibles, de manera de que no se creen conflictos posteriormente, porque los documentos pueden interactuar, pueden considerarse contratos entrelazados, y donde también debe revisarse aquí el trabajo de otro académico venezolano, el doctor James Rodner, en su sistematización de lo que constituyen contratos entrelazados, pero es importante que esas cláusulas de resolución de disputas sean compatibles. Si no es exactamente la misma, tienen que ser por lo menos no contradictorias, excluyentes. Es recomendable que como mínimo las tres tengan el mismo centro de arbitraje. Idealmente que los tribunales arbitrales que se constituyan, si el arbitraje no, un tema particular no engloba los tres contratos, que sean los mismos árbitros y otros tipos de consistencias para que no, para que esa fase de resolución de disputas luego no se haga más engorrosa y compleja para quien pretende invocar la responsabilidad. Y luego, posteriormente, el cierre de la transacción, o sea, cuando se completa la adquisición, se traslada, como decíamos, la propiedad, bien sea de las acciones o de lo que represente el capital social en la sociedad que se adquiere. En algunos tipos de sociedades en el extranjero no se denominan acciones, sino acciones de intereses de membresía o algún otro tipo de equivalente o de los activos. Ese documento puede establecerse de una modalidad, puede estar totalmente integrado, que también es un concepto más anglosajón, bien, el cual también puede llegarse bajo el derecho venezolano. Ese contrato simplemente deje sin lugar, haga de cierta forma una novación de las obligaciones anteriores que fueron establecidas durante la fase de negociación, probablemente en la carta de intención o el de memorándum de entendimiento, y reemplace expresamente todo contrato previo. Eso puede ser, en Estados Unidos pueden colocarse simplemente lo que términos como que es contrato totalmente integrado, que es el término que usa la jurisprudencia y la ley, o en derecho civil, en derecho venezolano, puede simplemente decirse que todos los contratos anteriores quedan absorbidos o quedan novados por el presente o reemplazados. En ese caso, lo que se haya colocado en los acuerdos anteriores no puede invocarse como fuente de obligaciones, sino solamente para complementar la interpretación y la intención de las partes en el acuerdo definitivo de adquisición. Cuando el contrato no es totalmente integrado, es decir, que no reemplaza plenamente a los contratos anteriores, entonces pueden subsistir obligaciones bajo los documentos o los contratos anteriores al documento de cierre o al documento de adquisición, y es ahí donde además cobra particular importancia el tema de que las cláusulas de resolución de disputas sean compatibles, si es que no la misma. Y en el caso de los contratos integrados, el único uso que puede darse, como dije anteriormente, a los documentos previos es para la resolución de ambigüedades o lagunas, complementen y de ninguna forma contradigan el acuerdo de cierre. Eh, Finalmente, ¿cuáles son los riesgos que normalmente se presentan en la etapa posterior a la adquisición o al cierre de la transacción donde se ha ocurrido la transferencia de propiedad? Usualmente se presentan esos conflictos cuando surgen pasivos ocultos, cuando hacen falta ejercer garantías contractuales y donde hay ciertas sorpresas para el adquirente de que los estados financieros no reflejaban la realidad, o de que había una obligación para con un tercero que no fue revelada o no fue descubierta durante el proceso de investigación o due diligence. Y ahí es por eso que es muy importante en ese documento de cierre regular cuáles son los riesgos que asume expresamente el comprador. Si la debida diligencia o periodo de investigación trasladó totalmente el riesgo al comprador, o si subsiste alguna obligación del vendedor. Y ahí, por supuesto, hay que tener en cuenta
la máxima del derecho venezolano y bajo el Código Civil, donde no puede eximirse la responsabilidad por dolo o culpa grave el vendedor. En otras jurisdicciones, como Nueva York, las cláusulas de no confianza, es decir, donde se establece expresamente que el periodo, que lo revelado por el comprador eh, no da derecho al vendedor a limitar las responsabilidades con base en eso, son respetadas si son claras. Y de nuevo, como dije anteriormente, las cláusulas de exención de la responsabilidad pueden ser inválidas o son inválidas en el derecho venezolano si pretenden eximir la responsabilidad por dolo o culpa grave. Entonces, ¿qué es importante para las cláusulas arbitrales? Como dije anterior, que sean consistentes si es que no las mismas, que aclaren expresamente a cuáles partes se extiende cada una de estas cláusulas, porque pueden presentarse eh, eh, disyuntivas donde, por ejemplo, se dice los accionistas firmamos y somos partes del acuerdo de confidencialidad, pero después, para el acuerdo de adquisición, designamos otra entidad vendedora, entonces no somos las mismas partes en todos los contratos. Hay que dejar expresamente regulado quiénes son las partes de los contratos. El idioma del procedimiento debe ser el mismo, o se recomienda que sea el mismo en en todos los posibles arbitrajes que puedan presentarse. Por supuesto, deben definirse claramente cuáles son las reglas o el reglamento de arbitraje aplicable, el del SETCA, de la CCI o ICC, o el que corresponda, el número de árbitros y su designación. Idealmente que los árbitros a designarse sean los mismos bajo cualquiera de los contratos para evadir o tratar de que no ocurran decisiones arbitrales contradictorias y finalmente regular el tema de las medidas cautelares. Muchas de estas transacciones son internacionales en el sentido que tienen un elemento de extranjería, de las partes no está en la misma jurisdicción o algunos de los activos no están en la misma jurisdicción. Los reglamentos de arbitraje modernos, incluyendo el CETCA, por supuesto, incluye la posibilidad de medidas cautelares, inclusive inaudita parte o ex parte, pero a veces es necesario, por ejemplo, recurrir a medidas cautelares en un tribunal judicial de otra jurisdicción donde se encuentra el activo. Y es más fácil ir a ese tribunal judicial que, por ejemplo, buscar una medida cautelar en el CERCA y luego irla a ejecutar en otra jurisdicción. Y entonces lo que debe regularse y tenerse en cuenta es que el acudir a esos tribunales judiciales de ninguna manera implica una renuncia al acuerdo de arbitraje. Y con eso concluyo la exposición y estaremos a la orden para las preguntas. Muchas gracias a todos de nuevo y quedamos a su disposición. Creo que me atuve a los 15 minutos. Muchas gracias al doctor Díaz Candia. Queda claro que la elección del mecanismo más adecuado para resolver las disputas que pueden surgir en operaciones de fusiones y adquisiciones no puede abordarse de manera genérica, como lo dijo el doctor Díaz Candia. Por el contrario, requiere de un análisis que debe responder tanto a la naturaleza del conflicto como a la etapa del proceso en la que se presenta ese conflicto. A continuación, tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Carlos Domínguez Hernández, quien nos dejó grabado un video con su perspectiva sobre este tema, los tipos de conflictos que pueden surgir durante las distintas fases de las transacciones de fusiones y adquisiciones. El doctor Carlos Domínguez Hernández es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especializaciones en Derecho Mercantil y Derecho Procesal. Es miembro del Consejo Asesor del Foro Latinoamericano de la International Bar Association. Actualmente es socio en Lega Abogados y profesor universitario en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, es miembro fundador de Soveden y vocal por los profesores de Derecho Mercantil en la misma asociación.
minutos que estamos arreglando problemas técnicos para reproducir el video que nos compartió el doctor Carlos Domínguez y ya lo podrán ver en pantalla. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primera instancia al CETCA y a SOBEDEN, organización de la cual tengo el privilegio y el orgullo de ser miembro, por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre, el título es tipos de conflicto que pueden afectar a las fusiones y adquisiciones dependiendo de la fase en que se encuentran estos procesos. Yo creo que es imposible hacer una lista o hacer algo cerrado al conversar sobre estos temas, porque primero, los tipos de conflicto pueden ser muchísimos, son muy distintos los conflictos que pueden surgir durante un proceso de M&A. E igual, independientemente de la fase en que se encuentre este proceso, los tipos de conflicto también pueden variar. M&A, cuando hablamos de M&A, nos estamos refiriendo a lo que en español llamamos fusiones y adquisiciones. Sin embargo, en la jerga internacional legal, M&A es el título o las siglas, una abreviación con la cual se conocen estos procesos. Y estos procesos constituyen operaciones estratégicas de grandes dimensiones dentro del ámbito empresarial, básicamente internacional. Y a través de estos procesos, las compañías buscan expandir su experiencia, su presencia en el mercado, fortalecer su competitividad, maximizar el valor de sus acciones, o puede ser simplemente una persona, un inversor que quiera entrar en un determinado negocio y decida participar o comprar una empresa, ¿no? Siempre estamos hablando de empresas o de compañías, pero es importante determinar que en estos procesos de M&A también puede ser una persona natural, una persona individual que quiera entrar en un proceso de fusiones y adquisiciones, quiera emprender una actividad comercial específica, ¿no? No obstante, estas transacciones llevan desafíos muy significativos, pues son muchos los pasos que hay que llevar a cabo para llevar a feliz término la conclusión de estos procesos, ¿no? Y este proceso tradicionalmente, doctrinariamente, en la práctica se ha dividido en tres grandes etapas. Como esto de fusiones y adquisiciones, además, debido a la globalización que existe, vemos que ya el comercio no es aquel comercio netamente local, sino que la mayoría de estas transacciones pueden estar involucradas en distintas jurisdicciones. Entonces, en los países se ha desarrollado una práctica que hace que estos procesos, casi que en términos generales, en todas las jurisdicciones, los abogados que trabajan en esta área conocen las distintas etapas de estos procesos y se manejan de una manera bastante similar independientemente del país donde se esté ejecutando, ¿no? Y los conflictos que pueden surgir, obviamente, son muchísimos, pero también varían en cierta forma dependiendo de cada una de las etapas en las cuales estemos en presencia dentro de este proceso. Históricamente, los litigios en los tribunales estatales han sido los mecanismos predeterminados para solucionar controversias o disputas comerciales. No obstante, en los procesos de M&A vemos que los procesos judiciales presentan ciertas limitaciones, que son las mismas que muchas veces vemos en distintos foros cuando se comparan la jurisdicción ordinaria, la de los tribunales estatales, con la posibilidad de solucionar controversias a través del arbitraje. Bueno, en estos tipos de procesos de fusiones y adquisiciones, el arbitraje pasa a tener un peso particular, porque pueden ser jueces especializados en la materia, no es la misma rigidez que tienen los tribunales tradicionales para esto, sobre todo el tema de la confidencialidad. Estas grandes transacciones comerciales, muchas veces las partes involucradas requieren o exigen que se mantenga de manera confidencial toda la información que se intercambian, los precios de las transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un medio alterno de resolución de controversia muy importante para estos procesos de M&A. Pero no solo eso,
Dentro del proceso de M&A, también las otras medidas alternativas de resolución de controversias, como lo pueden ser la mediación, la conciliación, también son importantísimas, porque el fin último de los abogados, de los asesores de las partes que se involucran en un proceso de M&A, lo que deben procurar es que todo esto llegue a feliz término. Entonces, ¿en qué estado del M&A nos encontramos? ¿De qué se trata el conflicto? Para poder asesorar debidamente a nuestro cliente sobre de qué manera debemos solucionar esto para no trancar el proceso y que pueda llegar a feliz término. Como hablamos de que estos conflictos pueden variar dependiendo de las etapas, hablemos de estas etapas. ¿De qué estamos hablando? Los procesos de M&A tienen tres grandes etapas. Por una parte tenemos la fase precontractual, que empieza de algo muy sencillo, que muchas veces es con un acuerdo de confidencialidad o un non-disclosure agreement, que es como se suele nombrar, donde las partes se comprometen a no divulgar la información que van a recibir. Después viene la negociación como tal, donde se prepara la documentación respectiva, y viene el closing, el cierre, donde se firma el contrato que satisface las necesidades de ambas partes, pero esto no termina allí. Después del closing pueden quedar obligaciones pendientes, esta etapa posterior al cierre, donde también pueden surgir conflictos. En cualquiera de estas etapas pueden surgir controversias que comprometan la estabilidad o el éxito de la operación, porque a veces la operación consideramos que llegó a feliz término, pero después de cerrarla pueden surgir situaciones que hagan que aquello que nos costó tanto trabajo, tiempo y esfuerzo pueda fracasar. Las disputas más frecuentes versan en torno a la interpretación de las cláusulas contractuales, es correcto, ¿no? Porque ahí va a estar plasmado todo lo que fue la intención de las partes. Entonces, por eso la redacción de un buen contrato final es importantísimo. El ajuste de los precios, el cumplimiento de las declaraciones y garantías, así como la eventual violación de los pactos de exclusividad, todo eso puede ocurrir durante este proceso. Frente a todas estas controversias que pueden salir, entonces debemos determinar cuáles de esos conflictos son arbitrables, es decir, cuáles pueden ser resueltos mediante arbitraje. Desde una perspectiva de la arbitrabilidad objetiva, la mayoría de las disputas de las operaciones de M&A tienen un carácter patrimonial, es entre privados, lo que hace que en principio no exista un impedimento para resolver por arbitraje. Sin embargo, la arbitrabilidad subjetiva suele requerir un análisis mucho más detallado, cada uno de los casos en concreto, para poder determinar la aplicabilidad del acuerdo arbitral a que las partes puedan estar involucradas en ese conflicto, ¿no? O determinar si para eso no es necesario un arbitraje, sino simplemente un proceso de conciliación o de mediación, y procurar así que el negocio pueda seguir andando y llegar a feliz término y que no se paralice este proceso que las partes han iniciado. En la fase precontractual, es esta fase donde las partes se conocen, intercambian toda la documentación que es necesaria, de lo importante de la confidencialidad, pero igual pueden surgir muchísimas controversias en esta parte, porque esto compromete el éxito de la transacción final. Por ejemplo, si una de las compañías que se van a fusionar, vamos a suponer que dos compañías se van a fusionar, y esta compañía negocia con terceros en paralelo, o algo distinto que no se le informa a la parte con que se está funcionando, o divulga información confidencial. Todo ello puede dar lugar a reclamos por incumplimiento de las cláusulas de exclusividad o de confidencialidad que se firmaron en esos acuerdos precontractuales. Así adquiere especial relevancia entonces en esto los derivados, los conflictos que se derivan de las fusiones y adquisiciones. En este contexto, el compromiso previo de fusión se configura como un verdadero precontrato. No es el contrato final, pero es un precontrato en el cual las partes hacen una serie de declaraciones y de garantías, una serie de obligaciones a las cuales se comprometen para que después puedan llegar al pacto final. Pues en este precontrato también las partes adquieren obligaciones importantísimas que pueden ser objeto de cumplimiento, objetos de interpretación si las partes todas no están de acuerdo en lo que se está manejando, ¿no? Entonces las partes se obligan recíprocamente a celebrar un contrato futuro bajo unas condiciones que están previstas en ese precontrato. Como todo contrato, ese precontrato puede contener un acuerdo, por ejemplo, arbitral,
que diga que cualquier controversia se va a solucionar por allí. O también puede prever mecanismos de autocomposición, donde las partes primeras deban, entre ellas, tratar de solventarlo amistosamente antes de llegar a otro paso, o pueden inclusive pactar esto de la conciliación o de un proceso de negociación con un tercero que pueda estar involucrado. Lo importante es determinar cuál es la figura adecuada para solucionar cada uno de estos conflictos dependiendo de la etapa del proceso de fusión y adquisición donde nos encontremos. Uno de los instrumentos más comunes en la etapa precontractual son las cartas de intención. Esto es importantísimo. Aquí las partes declaran y hacen una serie de considerandos que son las bases de todo aquello que va a plasmarse en el contrato final, ¿no? Estas pueden clasificarse en dos categorías. Las no vinculantes, cuando las partes solo manifiestan la intención de negociar de buena fe sin crear la obligación jurídica de concretar una transacción, simplemente se manifiesta ese interés. Y las parcialmente vinculantes, cuando incorporan disposiciones ya vinculantes como cláusulas de confidencialidad, exclusividad, de mejores esfuerzos, etc. También en algunos ordenamientos jurídicos, ante la ruptura injustificada de las negociaciones, se reconoce la figura de la culpa del contrayente. Entonces, lo que se abre es la posibilidad de reclamar los daños por haber frustrado las legítimas expectativas de la otra parte sobre una negociación, ¿no? Generalmente, podrían estos documentos no contener cláusulas compromisorias, por lo que las disputas entonces deben ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. Ahora, como yo les decía, es importante entonces que todos estos documentos tengan reglas claras e identificar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir allí para identificar cuál es el medio de solución que se debe sugerir. Pero esto no termina allí. Una vez firmado el documento final, tenemos que después del closing también pueden haber problemas. En las previas al closing, una vez firmado ese contrato de fusión o adquisición, pueden surgir disputas relacionadas con el cumplimiento de las condiciones precedentes, que son aquellos requisitos que deben verificarse antes de consumarse la operación, entre ellas, por ejemplo, la obtención de autorización regulatoria, la verificación de la representación y garantía, la relevancia adecuada de la información financiera. Todo esto puede generar conflictos. Imagínense, por ejemplo, que dos empresas van a fusionarse, pero una de ellas omite revelar ciertos pasivos o distorsiona su situación financiera. Pues eso puede viciar, el consentimiento de la otra parte y eso puede dar lugar a conflictos que posteriormente tienen que ser resueltos de alguna manera. El incumplimiento de las representaciones y garantías, las declaraciones que hacen las partes sobre su situación financiera es importantísimo, por lo cual si eso no está correcto puede generar problemas que tienen que ser resueltos. Las disposiciones en materia sobre temas regulatorios relacionados con la obtención de permisología, aprobaciones que las partes deben tener de entes administrativos. Esto es importantísimo también, ¿no? Que las partes estén claras. Por eso es importante que nosotros, como asesores de estas personas, conozcamos el negocio, conozcamos la industria de las personas para poderlas asesorar adecuadamente y saber desde el punto de vista regulatorio qué permisología, qué documentos debe tener esta empresa para que la otra que va a comprar o a fundirse, etcétera, pueda verificar que todo eso está en regla, ¿no? Así también las condiciones precedentes al cierre también pueden generar controversia. Cuando una de las partes no quiere cumplir con los requisitos pactados, el contrato debe verificarse entonces antes de ejecutar la operación definitiva que todo eso se haya cumplido. Este tipo de disputas pueden ser sometidos al arbitraje al fin de que se resolver si las condiciones contractuales previas al closing no han sido efectivamente satisfechas. Y también las cláusulas que permiten a una de las partes retirarse de la transacción cuando ocurren eventos que afectan significativamente el valor del negocio y por tanto su interés. Eso también es muy importante pactar bajo qué circunstancias una de las partes puede retirarse y tiene derecho para hacerlo, porque si lo hace sin tener una justificación, esto también podría generar una acción por parte de la otra. Ahora, firmado el documento final, esto no termina allí. Pueden seguir disputas y problemas post-clausura,
después del finiquito, sobre, por ejemplo, sobre el control o gestión, lo que tiene que ver con los cambios de la administración, por ejemplo, cambio en la administración de la empresa que se está adquiriendo. Esto puede generar conflictos entre los nuevos propietarios y ante los antiguos gestores del negocio, en los ajustes de precio. Muchos acuerdos de M&A incluyen mecanismos de ajustes de precio basados en el desafío, en el desempeño financiero de las empresas adquiridas, las discrepancias concretas sobre la aplicación de estos mecanismos como los earn-outs o mecanismos de pagos condicionados al rendimiento. Todo eso puede regularse y todo eso puede generar conflictos dentro de un proceso. Cláusulas de no competencia son clásicas también. Una vez finalizada la transacción, una de las partes puede quedar comprometida a que posteriormente no pueda hacer actos que puedan considerarse competencia de la persona pues, que está adquiriendo el negocio. Entonces, vemos que hay tres etapas claras: lo previo, el closing como tal y el post-closing también. Entonces, cada una de estas etapas se establecen obligaciones específicas. Y si esas obligaciones específicas no se cumplen, pueden generar discrepancias que tienen que llevarse a solución. Y esa solución puede ser entonces a través de un proceso arbitral o ante cualquier medio de resolución de controversia. Es muy difícil solo en 15 minutos hablar de todo lo que puede ocurrir durante el proceso de M&A, pero simplemente quería ilustrarlo de manera muy general, que no hay una sola forma de solucionar estos conflictos y que el conflicto no sea en una sola etapa, sino en cualquiera de los momentos de un proceso de M&A. Estoy a la orden para cualquier pregunta específica y espero que esto muy genérico que les he hablado les sirva pues, para guiarlo en cómo funciona. Le doy las gracias al profesor Carlos Domínguez por su contribución a este tema y ahora es un placer presentar al doctor Diego Castañino, quien nos hablará sobre los medios alternativos de resolución de conflictos aplicables a las operaciones de M&A. El doctor Diego Castañino es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, titulado como abogado por la Universidad Católica Andrés Bello también, y por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Cuenta con un máster en Derecho de la Empresa, diplomado en Arbitraje Comercial y máster en Negocio Bancario y Agente Financiero de la Universidad de Alcalá, España. Es magíster en Educación Universitaria por la Universidad de Istmo, Guatemala, y especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente, el profesor Diego es el Senior Legal Director para Centroamérica y el Caribe de PepsiCo. Es profesor de Derecho Mercantil en los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, así como de arbitraje comercial a nivel de posgrado. Es director de la Asociación Venezolana de Arbitraje, vicepresidente del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje y miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, siendo actualmente su director general. Además, ha participado como abogado y árbitro en diversos arbitrajes y es autor de libros y artículos en arbitraje, derecho mercantil y compliance. Dicha esta presentación, es un honor dar paso a la intervención del profesor Diego Castañino. Bienvenido, profesor. Hola, buenos días, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Quizás contarle un poco letras de cámaras de este importante evento, y es que teníamos mucho tiempo con ganas de organizar algo relacionado con fusiones y adquisiciones. Finalmente aquí está, con unos muy buenos panelistas que, bueno, me llena de orgullo poder compartir el día de hoy con ellos. Gracias a todos los que se conectan de distintos lados. Vemos gente de Aragua, de Caracas, y eso es lo maravilloso de poder realizar estos eventos de manera online. Pues como muy bien lo dijo el doctor Díaz Candia y el doctor Carlos Domínguez, el tiempo es una limitante terrible para nosotros y nos toca darles algunas pastillas, quizás generarles la duda para que profundicen luego, o aclararles quizás algunos aspectos que hemos visto en la práctica que suelen ser piedras con las cuales nos tropezamos. Pero bueno, esperemos que sea de su gusto y que sea de mucha utilidad. Entonces, vamos a la siguiente lámina. ¿Y qué les quiero comentar hoy? Hoy voy a enfocar mi exposición en cuáles son los medios alternos de resolución de controversia
que más se utilizan en conflictos relacionados con fusiones y adquisiciones. Así que hablaremos de arbitraje, hablaremos de mediación y hablaremos del expert determination. Si vamos a la siguiente, ya en cuanto al contexto, creo que los dos profesores ya nos dieron bastante información que yo puedo resumir en lo siguiente. Primero, es súper importante saber en qué fase de la fusión y de la adquisición está ocurriendo el conflicto para poder entender cuál es el medio más idóneo para poder atacar esa situación. En segundo lugar, es fundamental saber con qué herramientas contamos. ¿Se previno un acuerdo de arbitraje? ¿En qué documento está? ¿A quiénes abarca? Porque necesitamos hacer el análisis de la arbitrabilidad objetiva y subjetiva. Entonces, yo creo que con estas dos ideas en la cabeza podemos llegar a una conclusión muy rápida, y es que cada caso tiene que analizarse por separado. Venir aquí con unas reglas estándar es muy difícil porque en la práctica no funciona de esa manera. Entonces, voy a primero hablar del arbitraje porque sin duda alguna el arbitraje viene a ser el medio de resolución de controversias más utilizado, es el más idóneo para los conflictos más grandes que puedan surgir en función de la función y la adquisición. Pero ¿por qué utilizar el arbitraje? No quiero perder mucho tiempo en los beneficios del arbitraje, pero sí quiero resaltar cuatro que yo creo que caen como anillo al dedo. El tema de la confidencialidad. Bueno, en fusiones y adquisiciones se comparte una serie de documentación y de información muy sensible para las partes relacionadas en la transacción. Y que si cayera en manos equivocadas, en manos de nuestra competencia, pudiésemos estar en alguna desventaja. Así que es muy interesante que podamos preservar la confidencialidad. Y el arbitraje, ustedes saben que es un medio que nos ofrece esa bondad. Luego, la flexibilidad. Como hemos dicho, puede ocurrir tantas cosas en distintas etapas que es contar posibilidad de diseñar un proceso que sea adaptable a la realidad propia de la que nos estamos enfrentando. Así que esa flexibilidad creo que también es un punto a favor de utilizar el arbitraje. Luego, la especialidad. Aquí se están tratando temas bien profundos cuando estamos frente a una transacción de M&A. Así que todos sabemos que el juez de la jurisdicción ordinaria le toca conocer de muchos tipos de conflictos. En cambio, si nos vamos por la vía del arbitraje, pudiésemos elegir a un profesional con mayor experiencia, tanto en la práctica, en el ejercicio profesional, pero también como árbitro en temas de M&A. Así que la especialidad también creo que es un puntico que coloca a la balanza más inclinada hacia elegir este medio. Y luego el tiempo. Lo que menos queremos cuando estamos involucrados en una transacción de M&A es perder tiempo, porque el tiempo es dinero y así lo entienden las empresas. Y si tenemos que superar una adversidad, una diferencia, un conflicto en el camino, queremos que se resuelva muy rápido. Y el arbitraje ofrece esa posibilidad. Por lo menos es más rápido que acudir a la jurisdicción ordinaria. Y no solo nos referimos a Venezuela, sino que en la mayor parte de nuestro continente esa es una gran realidad. Así que el tiempo también le coloca otro punto a favor del arbitraje. Hablando del tiempo, tenemos que también referirnos a que el arbitraje se ha venido adaptando a las nuevas realidades. Y es por eso que se han creado procedimientos abreviados, acelerados e hiperacelerados. ¿Qué significa esto? Los usuarios cada vez quieren que los tiempos sean más cortos. Y ahí es donde yo a veces digo, bueno, con cuidado, ¿verdad? Si bien el mundo arbitral escucha a los usuarios y va ofreciendo nuevas opciones, creo que va a llegar un punto en donde los usuarios van a querer que los problemas se resuelvan el mismo día y al menor costo posible. Y creo que tiene que haber ahí un balance porque tampoco podemos perder la calidad en las decisiones. Es así como los principales centros de arbitraje del mundo ya cuentan con reglamentos que ofrecen esta bondad de procedimientos más cortos que el ordinario. Hay distintas técnicas, hay centros de arbitraje o reglamentos
en el que establecen montos para definir si tiene posibilidad de irse a un procedimiento abreviado. Hay otros que más bien dejan la posibilidad a las partes para que puedan elegir si van a irse por este camino. Es importante porque dependiendo de la disputa que tengamos enfrente, a lo mejor este es el medio idóneo. Luego podemos tener arbitrajes complejos y es usual. ¿Por qué? Bueno, porque en las transacciones por M&A tenemos una multiplicidad de partes, de entidades legales que están interactuando, socios. Entonces podemos estar en presencia de un conflicto que abarque a muchos de ellos y no necesariamente todos están dentro o comprometidos con el acuerdo de arbitraje. Entonces tenemos que primero darle un enfoque preventivo cuando vamos a iniciar una transacción de esta naturaleza, siempre pensando en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que existe un conflicto. Y si tenemos el conflicto, que queremos ir a arbitraje. Entonces, ¿cómo vamos incorporando en los distintos documentos que los profesores que ya expusieron nos fueron señalando acuerdos de arbitraje sólidos, bien estructurados y que luego nos permitan poder incluir a las partes la posibilidad de acumular procesos? Porque otra vez, la transacción de M&A tiene muchos pasos y pueden ocurrir muchas divergencias en el camino. Pero imagínense si empezamos a tener arbitrajes por separado para cada una de las divergencias. Podemos conseguirnos con decisiones contradictorias que pueda afectar el fin la meta en la que nosotros queremos alcanzar, que es materializar la fusión. Así que lo ideal es acumular esos procesos para que un solo tribunal arbitral sea el responsable de tomar la decisión en cada uno de los conflictos que puedan irse surgiendo. Luego, fíjense que depende mucho de la naturaleza del conflicto para poder saber si estamos ante un arbitraje comercial o ante un arbitraje societario. El arbitraje societario va a ser aquel medio que nos va a permitir dirimir conflictos de carácter intrasocietario. Entonces, es muy probable que si el conflicto surgió post-closing, donde ya las entidades fueron fusionadas, y estaríamos posiblemente hablando de un conflicto de este carácter intrasocietario. Y es importante diferenciarlo, porque yo creo que el arbitraje societario trae algunas bondades o responde a unos criterios muy propios para este tipo de disputas. Luego la clásica pregunta, vamos a irnos por arbitraje institucional o ad hoc. La práctica nos dice que en este tipo de arbitrajes, el arbitraje institucional es lo recomendable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir darle orden al procedimiento, vamos a tener el acompañamiento de expertos que nos van a poder llevar de la mano no solo a las partes, sino también a los árbitros y poder alcanzar el fin propuesto. Pero si usted decide irse por un arbitraje ad hoc, mi recomendación es revisen las reglas que hemos creado en la ABA para arbitrajes independientes o ad hoc. Porque el arbitraje ad hoc requiere de un conocimiento un poco más elevado, un poco más sofisticado, requiere que los árbitros tengan más experiencia o millaje en temas de resolución ad hoc de los conflictos. Así que para que no vayan a ciegas, por lo menos puedan contar con las reglas de la ABA. Y en cuanto a si debería ser arbitraje de derecho de equidad, usualmente hemos visto en la práctica que el arbitraje de derecho es el más idóneo para este tipo de controversias. Vamos a la siguiente lámina. Y es que la mediación no es ajena a los conflictos que puedan aparecer en transacciones de M&A. De tal manera que es posible y es viable que podamos contar con una tercera parte que nos pueda ayudar a facilitar o a promover ese proceso de negociación y que podamos llegar a acuerdos que sean aceptables para ambas partes y que podamos seguir adelante con la transacción. La mediación es maravillosa, tiene muchas ventajas, sobre todo por ser un mecanismo bastante flexible y tiene un carácter bastante pacificador. Aquí la clave es elegir a un buen mediador.
¿En qué podemos utilizar mediación? En divergencias en la valoración de activos, interpretaciones contractuales, cambios en condiciones de mercado, en donde las partes puedan llegar a sus acuerdos. Lo ideal es que tengamos cláusulas escalonadas, en donde digamos, bueno, en primer término vamos a utilizar mediación, si no podemos cerrar o resolver el conflicto mediante mediación, podemos irnos a un arbitraje, pero cuando utilizamos cláusulas escalonadas, que son muy frecuentes, hay que tener un cuidado. Y es que tenemos que fijar plazos concretos para cerrar cada capítulo. De lo contrario, se va a ir dilatando mucho en el tiempo cada una de las fases y eso lo que puede traer es inconvenientes, porque nunca falta la parte que quiera aprovecharse para generar un desgaste en la relación. Así que cuando estemos redactando ese acuerdo o esa cláusula escalonada, tomemos en cuenta el factor tiempo o momento o como ustedes lo quieran amarrar para no dejarlo abierto y que sea bien difícil pasar de una a la otra. Ahora vamos con la siguiente lámina y es el Expert Determination. Esto es un medio también bastante utilizado en materia de M&A. Es un mecanismo en el cual las partes acuerdan someter una cuestión muy específica a la decisión de un experto independiente cuya decisión va a ser vinculante en la mayoría de los casos en los términos acordados. Aquí el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes es rector. ¿Y en qué nos vamos a diferenciar con el arbitraje y con la mediación? Bueno, en primer lugar, que el Expert Determination no es un tribunal arbitral, tampoco busca negociar un acuerdo, sino que se trata de una decisión técnica, de una decisión especializada sobre una materia concreta, muy específica. Es muy utilizado en contratos complejos y, por supuesto, en transacciones de M&A es algo que vemos con mucha frecuencia. Pero ¿cuándo podemos utilizarlo en el mundo del M&A? Bueno, cuando tengamos dificultades en acordar ajustes de precio post cierre, cuando tenemos problemas para calcular los earn-outs, cuando tenemos alguna disputa contable o financiera, cuando hay diferencia respecto a alguna garantía o una indemnización específica, bueno, nos pondremos de acuerdo y llamaremos a un experto en alguna de esas materias para que nos pueda ayudar. Entonces va a ser una ayuda muy ágil, especializada, eficiente, que nos va a permitir evitar la judicialización o el arbitraje de temas que usualmente son puramente contables, financieros o técnicos. También nos evita perder mucho tiempo en temas muy formalistas para poder sobrellevar estas situaciones y también nos ayuda a minimizar la interrupción en las relaciones del poscierre y facilita el cierre de la transacción. Entonces, ¿qué beneficios hay? Miren, la rapidez, porque usualmente el expert determination puede darnos su decisión en días, puede ser 30, 90 días o hasta 15 días, dependiendo de la magnitud del conflicto. En cuanto a la relación costo-eficiencia, siempre va a ser menor costo al evitar procesos largos y legales, sino que aquí vamos a estar en manos de un experto contable financiero. Va a ser una decisión que tiene un carácter de especialización, porque este experto va a poner todo su conocimiento y su experiencia desde el punto de vista contable, de evaluación, de auditoría, y nos va a permitir entonces seguir el camino. También otro beneficio es la confidencialidad, y como hemos dicho, como en el arbitraje, no queremos que terceras partes sepan que estamos teniendo este tipo de conflictos. Y la decisión del experto va a ser definitiva en la mayoría de los casos, salvo que exista dolo, fraude o una violación grave del mandato que se le ha dado para que resuelva la disputa. En cuanto a la fuerza obligatoria de la decisión, yo creo que depende mucho del acuerdo contractual. Si las partes han establecido que esa va a ser la posición final y vinculante y obligatoria para las partes. Si bien no equivale a una sentencia judicial ni tampoco un laudo arbitral, puede ejecutarse como un contrato vinculante. Hemos visto algunos casos internacionales en donde algunos tribunales han permitido impugnar decisiones de expertos solo cuando estamos en presencia de violaciones graves al mandato
pero no por errores técnicos o de criterio. Seguimos entonces a la siguiente lámina, por favor. Para concluir, yo creo que en M&A pueden ocurrir conflictos, no son, pueden haber conflictos de distintas naturalezas, pero yo creo que más que conflictos pueden ser diferencias si partimos del principio de que las partes están actuando de buena fe. Y en el camino esas diferencias hay que resolverlas y va a depender de qué tipo de diferencia tengamos enfrente y qué herramientas tenemos para poder aplicar. De tal manera de que mi recomendación siempre es cuando iniciamos una transacción de M&A, incluir acuerdos escalonados para que podamos tener distintas opciones y poder sobrellevar y llevar el barco a puerto seguro bajo los mejores términos. Así que con esto creo que cumplí con el tiempo. Muchísimas gracias a todos y quedo abierto luego para al final responder preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor Diego. Su exposición ha sido sumamente esclarecedora. Sin duda, la elección del mecanismo adecuado para resolver conflictos en el contexto de las operaciones de fusiones y adquisiciones representa un aspecto importantísimo para las compañías que buscan expandir su presencia en el mercado. Anticipar y gestionar adecuadamente las disputas que puedan surgir en este tipo de transacciones es fundamental, como lo ha dicho el profesor Diego, para preservar la estabilidad del negocio y asegurar el éxito de la operación. El profesor Diego ha publicado numerosos artículos sobre estos temas que recomiendo consultar, pues son recursos para quienes nos desempeñamos en esta área del ejercicio profesional. Ahora bien, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a un destacado experto en medios alternativos de resolución de disputas y también autor de diversas publicaciones en la materia, el doctor Pedro Rengel Núñez, quien esta mañana compartirá con nosotros sus reflexiones sobre un tema fundamental para los procedimientos arbitrales, el acuerdo de arbitraje en M&A. El doctor Pedro Rengel Núñez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en jurisprudencia comparada por la Universidad de Nueva York y especialización en Derecho Tributario por la Universidad Central de Venezuela. Fue fundador de la asignatura Resolución Alternativa de Conflictos en la Universidad Monte Ávila, es miembro del Comité de Arbitraje de Benanchan, forma parte, además, de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del CETCA, es socio de la firma Travieso, Evans, Arria y Rengel, es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, ocupando actualmente el cargo de coordinador de asuntos académicos y además ocupa el cargo de vicepresidente de Asuntos Internacionales en el Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Estimado Pedro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Leibet, por la presentación y vamos bueno, en primer lugar, agradecer a Soveden por la iniciativa y por haberme invitado a participar en este interesante evento. Voy a compartir pantalla. Eh, estamos viendo bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí, bueno, a mí me toca conversar sobre el acuerdo de arbitraje en las fusiones y adquisiciones. Y lo primero que habría que decir es que la cláusula de resolución de disputas en los contratos de M&A es igual de esencial que las demás cláusulas, sobre todo y sobre igual sobre todas las cláusulas que contemplan los términos y condiciones económicas, los términos y condiciones del negocio. Bueno, una parte esencial de todo eso es la forma como las partes van a resolver las disputas que deriven de esos contratos. Y obviamente el arbitraje es el medio favorito y el más usado mundialmente. En acuerdos de M&A es difícil no encontrar un acuerdo arbitral. Normalmente, como ya lo han dicho los anteriores expositores, Hernando y Carlos Domínguez, que nos encuadraron el M&A en diversas etapas, la etapa precontractual, el closing, el post-closing, y sobre todo la idea de los contratos entrelazados, porque normalmente
bueno, hay una fase precontractual con precontratos, con memorándum de entendimientos, etcétera. Luego está el contrato del cierre, y después hay también obligaciones que surgen o que están para ser cumplidas con posterioridad al closing, y todos esos contratos normalmente son contratos entrelazados. Ya Hernando nos había hablado de que es necesario que los diversos contratos tengan una cláusula arbitral, o que si tienen cláusula arbitral, pues tienen que ser coherentes, no pueden ser contradictorias entre sí. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese tema. Y bueno, en ese sentido, pues tanto internacionalmente, las fusiones y adquisiciones son contratos internacionales en la mayor parte de las veces, porque se trata muchas veces de una inversión extranjera en una compañía o en un negocio en determinado país. Y entonces, bueno, es muy común que las fusiones y adquisiciones se encuadren dentro de el marco de los contratos internacionales, pero eso no quiere decir que no transcurran por un camino muy parecido. Es decir, el camino del arbitraje como resolución de disputas, pues es algo bastante común y bastante estándar, ¿no? Y también, obviamente, localmente no somos excepción. Si las fusiones y adquisiciones son locales, son domésticas, pues también la probabilidad de que esos contratos contemplen la solución arbitral es prácticamente un hecho, ¿no? Siempre es así. La diferencia viene dada en que, bueno, en los contratos internacionales muchas veces una de las partes pues ya viene con, digamos, normalmente el que va a adquirir el negocio viene con sus contratos y sus asesores internacionales, las grandes firmas de mergers and acquisitions internacionales, y por supuesto con sus cláusulas arbitrales en los centros de arbitraje más prestigiosos y más relevantes del mundo. Y nosotros, pues en Venezuela, pues también competimos dentro de nuestras posibilidades, pues porque también tenemos centros de arbitraje de primera línea, y en este caso el CETCA, que ya vamos a hablar de varias ventajas que tiene la cláusula arbitral CETCA. Entonces, el acuerdo arbitral como tal, hay una máxima que es que el acuerdo arbitral, mientras más simple, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque, y para eso están las cláusulas modelo de los principales centros de arbitraje internacionales, y por supuesto también las cláusulas modelos del CETCA y de la Cámara de Caracas, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Pero, por ejemplo, si vemos la cláusula modelo CETCA, que dice: cualquier controversia que guarde relación directa o indirecta con este contrato será resuelta definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el reglamento de conciliación y arbitraje del CETCA. Entonces vemos que puede decirse perfectamente que la cláusula modelo de los reglamentos suele contener todos los elementos necesarios para un arbitraje exitoso y ayuda a prevenir la redacción patológica de la cláusula arbitral, que entorpece en gran medida, puede entorpecer en gran medida el arbitraje. Y después tenemos el tema de la cláusula híbrida o escalonada, es decir, esas cláusulas que contemplan una fase de negociación o de conciliación previa al arbitraje, y que ya varios han mencionado. Diego también habló de la cláusula escalonada, pero que es importante que esa cláusula tenga plazos concretos para evitar o minimizar los retardos, etc. Bueno, normalmente la cláusula escalonada muchas veces trae más problemas que soluciones, porque hay una diferencias de intereses, en el sentido de que se busca que haya una negociación previa o una conciliación previa para tratar de facilitar la continuidad del negocio, las relaciones interpartes, que pueden verse afectadas si se va directo al arbitraje. Pero entonces, si no se redacta bien esa cláusula escalonada o híbrida,
pues entonces después trae problemas porque no solamente en los plazos que habló Hernando, sino también en el sentido de que pues después cuando se va al arbitraje, pues la parte que el demandado suele oponer la cláusula escalonada para alegar que el arbitraje no debe iniciarse porque no se ha agotado la negociación previa, la conciliación previa, y entonces eso trae severos problemas porque hace perder el foco del asunto y del problema que está concretado, del conflicto que se tienen entre manos las partes. Sí que hay que ser muy cuidadosos en esa cláusula escalonada, ¿no? Indudablemente que la conciliación pues es un medio que muchas veces es favorable y sobre todo a lo mejor en alguna de las fases previas al closing, pues la mediación puede hacer una, una solución más práctica y más eficiente, por ejemplo, en la fase precontractual. Sin embargo, bueno, siempre hay que tener cuidado por las razones que hemos expuesto, ¿no? Ahora, yo quería también concentrarme, y eso lo conversamos Diego y yo cuando estábamos diseñando un poco los temas que íbamos a conversar hoy, que es que el acuerdo arbitral, ¿por qué y para qué es ese acuerdo arbitral, ¿no? Y bueno, ya Diego también mencionaba algunas de las ventajas en las que no cabría profundizar tanto, pero sí habló de la confidencialidad, habló de la flexibilidad, habló de la rapidez. Entonces, eso es así. Es decir, el arbitraje, ¿por qué o para qué? Que serían dos preguntas que podríamos considerar como equivalentes, porque, bueno, se trata de que el procedimiento arbitral es un procedimiento ágil, es un procedimiento breve, flexible, rápido, eficiente. ¿Y por qué tiene esas características? Bueno, porque es un procedimiento, primero un procedimiento electrónico, básicamente, donde los escritos, documentos, las notificaciones inmediatas, es decir, me gusta siempre traer a colación que mientras en un juicio ordinario, pues nada más en la citación nos vamos a llevar unos cuantos meses, por decir algo, y donde que si no se puede hacer la citación personal, que si unos cartel, toda esa complejidad, los negociantes, los comerciantes, tratan de que eso no sea el caso, ¿no? Por lo tanto, el procedimiento electrónico, las notificaciones inmediatas, porque el centro de arbitraje tiene un modo de practicar las notificaciones de una forma muy eficaz, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el intercambio de correos electrónicos, etcétera, hacen que el procedimiento sea ágil, sea breve. La selección eficiente de árbitros, las partes escogen los más capaces, los árbitros más especializados, en lugar de someterse al juez que corresponda en un momento dado y que no necesariamente tiene la especialidad o la capacidad que podrían tener unos buenos árbitros, ¿no? Después está el tema de las medidas cautelares, que es una ventaja también importante porque no hay ningún conflicto ni ninguna solución del conflicto que pueda prescindir de la cautelaridad, porque la cautelaridad es lo que en muchos casos representa la posibilidad de ejecutar la decisión, de que pueda ejecutarse la decisión, de que no quede ilusoria la ejecución de la decisión. Entonces, bueno, los centros de arbitraje, incluyendo el CEDCA, pues tienen su sistema de medidas cautelares, inaudita parte, porque si no hay la característica de la inaudita parte, pues se compromete severamente pues, la posibilidad de que la medida cautelar sea efectiva. Y bueno, obviamente la parte contra la cual va la medida, pues es notificada una vez que se practique y ella tiene todos sus derechos de oponerse, etcétera, de manera que se respeta el debido proceso. Después el cronograma del procedimiento es diseñado por las partes, porque como ustedes saben, o como sabemos, los reglamentos no son específicos en cuanto a cada plazo, sino que las partes, junto con el árbitro, en el acta de términos de referencia o en el acta de emisión, diseñan el cronograma del procedimiento, de la sustanciación,
de la forma como van a someter las pruebas, etcétera. Y por supuesto, la joya de la corona del arbitraje, que no es otra que la decisión rápida y obligatoria. ¿Por qué es rápida y obligatoria? Bueno, porque tenemos un laudo arbitral definitivo. En el caso venezolano, en el caso del CEDCA, el promedio es 8 meses para un laudo arbitral definitivo. Um, Ese laudo arbitral definitivo tiene una serie de características, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. El laudo arbitral tiene una sola instancia, es decir, en el arbitraje hay una sola instancia donde se produce un laudo arbitral que no tiene apelación, es decir, no tiene revisión de la decisión de fondo o mérito del caso que hagan los árbitros. Solamente contra ese laudo procede el recurso de nulidad por causales de forma o violaciones del debido proceso. Pero eso es mundial. En todas partes del mundo existe el recurso de nulidad, porque eso está no solamente previsto en la ley modelo, sino que todos los países han acogido pues ese sistema arbitral de una sola instancia, donde las partes han resuelto que quieren prescindir de los diversos escalones o diversas instancias que hay en el procedimiento ordinario, y entonces eso es algo muy apetecible por las partes, ¿no? Y también está el tema de los costos. O sea, el acuerdo arbitral que se suscriba, pues trae como consecuencia que voy a solucionar las controversias mediante el arbitraje que hemos escogido en ese acuerdo, y que ese arbitraje es mucho más económico que el juicio ordinario. ¿Y en qué medida es más económico? Bueno, en términos de costo, tiempo, eficiencia. Esa trilogía costo, tiempo, eficiencia es muy importante, porque si bien hay que pagar una tarifa administrativa, hay que pagar los honorarios de los árbitros, cosa que no ocurriría en la jurisdicción ordinaria, en lo que sí se incurre y no se puede separar es en los honorarios de los abogados, que tanto en el arbitraje como en el juicio ordinario pues van a estar aplicables, van a resultar aplicables, y entonces allí el costo, tiempo y eficiencia tienen mucha relevancia, porque normalmente es el elemento de mayor incidencia en los costos económicos tanto del arbitraje como del juicio ordinario. Entonces, en esa medida, pues los comerciantes y en el mundo de los negocios internacionales y también domésticos, pues hay bastante conciencia de que el arbitraje, aunque pareciera caro inicialmente, es decir, aunque haya que pagar a los árbitros privados, a los jueces privados, bueno, el ahorro que respecto a los juicios ordinarios en costo, tiempo y eficiencia es significativo. Ahora, ese acuerdo de arbitraje, ¿por qué y para qué? ¿Y cuál es el resultado de ese acuerdo arbitral en el tiempo? Porque en Venezuela no es que estamos descubriendo el arbitraje ahorita, sino que ya tenemos una ley de arbitraje comercial que tiene 25 años de vigencia, ya 26, bueno, y los centros de arbitraje tienen también el tiempo equivalente. El CEDCA hace poco celebró sus 25 años de creado, de manera que se ha acumulado una experiencia, una vasta experiencia, pues los 25 años ya representan la mayoría de edad en los temas y por lo tanto en la experiencia de la administración de los arbitrajes, en los cuales, bueno, el CEDCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas han acumulado una experiencia significativa. Estamos hablando de que en estos 25 años se han dictado más de 300 laudos. No quiero decir una cifra exacta, pero a mí me gusta hablar de eso, más de 300 laudos, pero yo creo que ya pasamos de 350 a la fecha. Pero la cifra de más de 300 laudos es interesante porque es un volumen significativo de decisiones en donde las impugnaciones son relativamente pocas, y eso no es un fenómeno venezolano, eso es un fenómeno internacional. Internacionalmente la CCI maneja 900, 1000 casos al año, y en general en el arbitraje internacional pues las impugnaciones de laudo
son considerablemente inferiores al número de laudos que salen a la calle. En Venezuela no es una excepción. En Venezuela conocemos de 47 laudos impugnados, pero de esos 47 laudos impugnados solamente 13 se han anulado y 34 han sido confirmados. Entonces son unas cifras que demuestran que el arbitraje es una solución eficiente y eficaz. Y por lo tanto, en fusiones y adquisiciones, pues las partes tienden a no querer renunciar a esas ventajas. Bueno, eh, mm, habría que también hablar de cuáles son los dolores de cabeza del arbitraje. Básicamente el amparo y el abocamiento, porque mucha gente dice, o algunos han señalado, que bueno, que sí, que el arbitraje, que muy bien, pero que después meten un amparo, meten un abocamiento y no sé qué. Ajá, bueno, pero vamos a ver cuál es la realidad que se ha dado en la práctica en Venezuela y no dejarnos llevar, porque claro, cuando hay un abocamiento, cuando hay amparo, se hace mucho ruido, pero vamos a ver el Big Data. El Big Data es muy importante para saber en dónde estamos parados. Y yo lo llamo amparo de abocamiento, los dolores de cabeza del arbitraje. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? Bueno, el número de amparos constitucionales es relativamente bajo o bastante bajo comparado con el número de laudos. En 8 amparos constitucionales, solo 2 anularon el laudo y la anulación del laudo ha sido bajo las causales de nulidad de la ley de arbitraje y no por razones de fondo del laudo. Básicamente son los casos, el caso de la medida, el laudo cautelar de carro oferta, que fue anulado mediante un amparo por falta de notificación a la Procuraduría, es decir, el juez de amparo no se metió a decidir o a meterse en la decisión del árbitro de emergencia que decretó la medida. Igualmente el caso de Desarrollos Mercallar, de la misma forma, un caso donde la Sala Constitucional conoció de ese amparo contra ese laudo y lo anuló por razones del debido proceso, es decir, se consideró que se había acudido a la jurisdicción ordinaria y no al arbitraje y por lo tanto se había renunciado al arbitraje. Y además declaró que había cosas juzgadas porque ya la jurisdicción ordinaria se había pronunciado. Y bueno, y también el abocamiento ha corrido la misma suerte, o quizá una suerte todavía peor para el que ha pretendido descarrilar el arbitraje o descarrilar el laudo arbitral. Conocemos solamente de 2 abocamientos, ambos declarados improcedentes por no darse los supuestos de la ley del Tribunal Supremo de Justicia para el abocamiento. Son los célebres casos de Alimentos Polar y de Carro Oferta, el más reciente, en donde no solamente se declaró sin lugar el improcedente del abocamiento, sino que paralelamente se declaró sin lugar el recurso de nulidad y prevaleció el laudo, un laudo, por cierto, de nuestro coponente Hernando Díaz, que era un laudo que había muerto y luego resucitó. En general, entonces, podemos decir, para concluir, que la jurisprudencia, tanto de los tribunales superiores que conocen de los recursos de nulidad, como del Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, ha venido estableciendo unos criterios que no pueden catalogarse sino como muy favorables al arbitraje, creando un cuerpo jurisprudencial apegado al derecho arbitral nacional e internacional, y por eso es que el arbitraje es una solución eficiente para los contratos y para las disputas relacionadas con los contratos, incluyendo los contratos de fusiones y adquisiciones. Bueno, quedo a la orden para las preguntas que pueda haber. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Pedro Rangel por su tiempo y por compartir con nosotros su visión sobre un tema tan crucial como el acuerdo arbitral. Como lo mencionó el doctor Pedro, el acuerdo de arbitraje es fundamental para asegurar que las partes puedan arribar efectivamente a un arbitraje de la mejor forma. Apreciamos especialmente sus recomendaciones prácticas. Veo que hay varias preguntas dirigidas al doctor Rangel que se responderán al final del evento. Y antes de dar paso a nuestra última ponente, quiero recordarles que pueden seguir enviando preguntas a través del chat y que quienes desean obtener el certificado de participación del evento deben completar el formulario cuyo enlace ha sido compartido por ese mismo chat. Dicho esto, me complace enormemente volver a darle la palabra a María Alejandra González, a quien ya presentamos al inicio del evento.
En esta oportunidad nos hablará sobre la experiencia del SETCA manejando los conflictos del M&A. Considero especialmente oportuno cerrar con esta ponencia, ya que nos permitirá enlazar los enfoques conceptuales y técnicos que hemos explorado a lo largo de esta mañana con una visión más práctica dentro de la perspectiva de un centro de arbitraje. María Alejandra, como directora ejecutiva del SETCA, ha estado directamente involucrada en el tratamiento de conflictos comerciales complejos de M&A y cuenta con una amplia trayectoria dedicada a la promoción y enseñanza de los medios alternativos de resolución de disputas en materia comercial. Entonces, adelante, María Alejandra. Muchas gracias, Lisbeth. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ujú. ¿Me confirman si se ve completa? Se ve perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una jornada súper interesante. Vamos a cerrar entonces con lo que ha sido la experiencia del SETCA en la tramitación o en la administración de este tipo de controversias. Para quienes, bueno, hoy se conectan y que de pronto no conozcan muy de cerca el centro, eh, comentarles adicional a lo que ya nos comentaban nuestros copanelistas. SETCA ya tiene más de 25 años, este año ya vamos por los 26. Es un centro creado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, BENAMTAM, y pueden acudir tanto personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, para solucionar controversias comerciales. Esto es relevante un poco para poner en contexto, porque precisamente el SETCA y los centros de arbitraje en nuestro país están creados fundamentalmente para ayudar al comercio. Son las vías las instituciones que se han creado y que tienen ya una trayectoria y experiencia resolviendo casos en materia comercial, por lo cual es la invitación hoy, además en conjunto con la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a que lo utilicen mucho más, a que vean en él, pues bueno, sus ventajas, sus características y que profundicen para que puedan utilizarlo de la mejor manera para sus clientes, ¿no? En cuanto a las materias tramitadas en el SETCA en este tiempo, quería brevemente era mencionarles, ven acá en la gráfica que sobre todo materia de arrendamiento, banca y finanzas y comercio en general son las materias más arbitradas, y tenemos una sección un poco más abajo, el tema de esos. Esto representa más o menos el 5% de las disputas que se han tramitado en el centro. Esto también llama poderosamente la atención porque, bueno, hay una diversa cantidad de materias que no están excluidas del arbitraje. Hoy no estamos hablando sobre puntualmente eso, pero ven que es bastante diverso. Y la materia de sociedades es algo en lo que queremos también profundizar mucho más porque es sumamente útil, sobre todo en estos temas hablando hoy de fusiones y adquisiciones, qué útil pudiese ser, y además todas las ventajas que tiene, tal cual como lo mencionaba el doctor Castañino, utilizar el arbitraje o los medios alternativos para resolver esas controversias que puedan surgir allí y que básicamente se pueda continuar con el negocio, con la empresa, con el funcionamiento, con la inversión que acabamos de hacer. Entonces, bueno, en primer lugar comentarles eso, el 5% de las disputas recibidas se relacionan con sociedades y aunque no todas las que están en ese 5% son de fusiones y adquisiciones, dentro de esas queríamos destacarles sobre todo estas materias: incumplimientos de contrato de compraventa de acciones, incumplimiento de pago por traspaso de esas acciones, reclamación de intereses moratorios y compensatorios por esta misma materia, y en cumplimiento de contrato de compraventa de derechos de multipropiedad sobre el complejo turístico. Aquí, bueno, también adquiriendo esas propiedades, vendiéndolas, traspasándolas, básicamente estas han sido las materias que hasta ahora se han relacionado en el SETCA de acuerdo a la data existente hasta el momento. En cuanto al tiempo de resolución, esto es una gráfica general para llegar al final a lo que es concretamente las materias relacionadas con fusión, resolución, las conciliaciones y está en un periodo de 0 a 4 meses, seguido por otro porcentaje de
meses y otro porcentaje que excede. Muchas veces estas conciliaciones más es porque la penden de forma privada, luego vuelven, pero lo relevante de la conciliación en el SETCA es la posibilidad de transformar el acuerdo en un laudo arbitral, un laudo que tiene todas estas características de las que venimos hablando, capacidad o validez legal para ser ejecutable forzosamente. Y pues bueno, con esto digamos que resolvemos la controversia de una forma mucho más rápida, eficiente y a menor costo. Eso a nivel general. En cuanto al arbitraje, parte, bueno, vemos un poco más, eh, el porcentaje mayor está hasta los 12 meses, digamos entre 4 y 8 meses, 12 meses es como que el fuerte. Obviamente esto es una estadística sacada en un periodo de 4 meses. Hay casos que terminan en 5, 6, 7, 8, 9, pero vemos que más o menos el 60% de los casos terminan en menos de un año. Y estamos hablando de casos que la estadística que saca el SETCA es desde el día que llega el arbitraje hasta el día que termina. Y ahí en el medio hay cautelares, un procedimiento probablemente de conciliación, y eso los que pasan y también el arbitraje son quizás un poco más largos, pero vemos que la mayoría de los casos terminan en esa área. Sin embargo, hay otra también, otra categoría de casos que tienen una duración mayor a los 12 meses y sobre todo están vinculados con casos donde hay una alta litigiosidad, alta actividad probatoria o quizás acuerdo de voluntades o por recursos externos o el tema que se puede tardar entre la ejecución de las medidas cautelares. Son diversos los motivos que pueden llevar a que un caso exceda de este tiempo, pero en promedio el más del 60% de los casos terminan en este periodo de tiempo. También va a depender si es un procedimiento regular, si es un procedimiento expedito, lo cual en esta gráfica no estamos discriminando. Ahora, concretamente, en estos conflictos de fusiones y adquisiciones, queríamos mencionarles que si bien no son muchos los casos que se han tratado hasta el momento en el SETCA, lo cual no es impedimento para que esto crezca y un poco la actividad de hoy es el fomento de ello, vemos que hay un 50 y 50 prácticamente. 50% de los casos se han terminado en un periodo de 4 a 12 meses y el 50% de 12 o más de 16 meses. Esto va un poco consono con la estadística general de casos de diversa índole. Quiere decir que digamos que si bien la muestra no es especialmente significativa, respeta un poco lo que es la tendencia de los casos administrados y del tiempo de resolución. Importante mencionarles que, bueno, todas estas controversias fueron tramitadas en el SETCA porque incluyeron la cláusula de arbitraje en el contrato respectivo. En todos estos contratos que hablaba el doctor Domínguez, el doctor Hernando Díaz Candia, es sumamente importante la inclusión de la cláusula de arbitraje. La mayoría de los casos, esta materia establecieron procedimiento regular por 3 árbitros. Eso también tiene una especial relevancia en esto que estamos hablando del tiempo de resolución. Obviamente que casos por el procedimiento regular y con 3 árbitros suelen ser un poco más largos que un procedimiento expedito tramitado por un árbitro, pero todo va a depender de la naturaleza de la controversia y del conflicto que se esté tramitando. Em, Todos estos casos terminaron en arbitraje por un laudo, bueno, la mayoría de los casos terminaron con un laudo arbitral, solo 2 de los casos relacionados con fusiones y adquisiciones fueron desistidos de este, digamos, terminaron por ese mecanismo. Em, Más de la mitad de estos casos que están acá acudieron a la fase previa de conciliación, aunque no fueron exitosas. No obstante, igual lo agotaron porque una de las características primordiales del procedimiento del SETCA y un poco la propuesta de valor que tiene el procedimiento del SETCA es la fase previa de conciliación donde pueden explorar la posibilidad de un acuerdo. Si bien en esta materia pareciera que hasta el momento no ha obtenido pues los resultados deseados, lo cierto es que más del 20% de los casos
fase previa de conciliación, ahorrando tiempo, costos y además construyendo una decisión. Esto es relevante y es un poco la invitación a utilizarla. Ahora, en más de la mitad de los casos relacionados con fusiones y adquisiciones, se solicitaron medidas cautelares anticipadas. ¿Cuáles? Embargos preventivos, medidas innominadas, secuestro. En el caso del embargo y las medidas innominadas, hay un 50 y 50% de probabilidades o hasta ahora de efectividad de estas solicitudes de medidas. ¿Por qué? Porque los tribunales arbitrales de urgencia, que son los que se constituyen generalmente para atender este tipo de medidas cautelares, tienen igualmente que analizar los casos que cómo se presenta, la argumentación, si se cumplen con las características del el fumus bonis iuri, el periculum in mora, los daños que se puedan generar, que en efecto pueda quedar ilusoria la ejecución de ese laudo. Entonces, digamos que los tribunales arbitrales de urgencia, que puntualmente han sido los que han tramitado estas medidas cautelares, han en un 50% otorgado las medidas y en un 50% las han negado. Esto depende, como les digo, de la argumentación y de particular. Todos estos arbitrajes, como les digo, bueno, estos todos fueron de derecho. No, no se utilizó ninguna alternativa, por ejemplo, un arbitraje de equidad u otro tipo. La cuantía mínima de los casos relacionados con fusiones y adquisiciones, en este caso, bueno, para estar aquí en consona con la gráfica, tenemos controversias como mínimo $290.000 y un máximo hasta ahora de más de $3 millones que se han tramitado. La nacionalidad de los demandantes ha sido muy diversa, obviamente venezolana, pero también de Países Bajos y de Panamá, igual que los demandados han sido de Venezuela y Panamá. Esto lo que confirma es que puede ser un mecanismo muy útil, sobre todo cuando no se trata, no solo veamos como de empresas venezolanas o de una fusión y adquisición de una empresa venezolana, sino que puede también tratarse de controversias o eh, contratos relacionados de este tipo con empresas, adquisiciones de empresas en el exterior. Quería mencionarles aquí, ya para ir concluyendo un poco con esta estadística actualizada del SETCA. En nuestra página web encuentran los árbitros especializados en distintas materias. Puntualmente, si quisieran ir hacia fusiones y adquisiciones, pueden ir por sector o actividad, pero también, bueno, están por orden alfabético. Em, Destacarles que, por ejemplo, árbitros como el doctor Diego Castañino, Hernando Díaz Candias, Pedro Rengel, los pueden encontrar aquí con sus perfiles. Esto les va a permitir, antes de incluir la cláusula de arbitraje del centro, saber quiénes forman parte de la lista de árbitros, quienes van a ser, en principio, los llamados a atender estos casos. Excepcionalmente, de mutuo acuerdo, las partes pueden escoger a personas no incluidas en nuestra lista de árbitros, siempre que cumplan con las mismas características deseables para formar parte de ella y, digamos, disposición de servir y suscriban nuestra declaración de aceptación, independencia y equidad. Pero quería mencionarles esto para que sepan dónde están esos árbitros, quiénes serían eventualmente los especialistas que pudiesen ayudarlos en la resolución de sus controversias. También mencionarles que en cuanto a costos, que son bastante, como también lo mencionaba el doctor Rengel, ustedes pueden hacer un ejercicio de calcular cuáles pueden ser los eventuales costos de un arbitraje si esa fusión de adquisición no resulta en lo esperado o si, independientemente de eso, antes de incluir la cláusula, hacer ese estudio financiero para incluirlo en todo lo que son los costos eventuales del caso. Pueden hacerlo, es una calculadora interactiva que encuentran en nuestra página web, en el primer perfil, y los invitamos a revisarla. También estas estadísticas ampliadas, porque hoy simplemente hicimos una pequeña mención acerca de ellas, las pueden encontrar en nuestra página web en nosotros, estadísticas, y descargar las estadísticas más recientes del SETCA desde el 2001 hasta el 2024. Allí van a encontrar no solo este periodo de tiempo, sino también concretamente cómo fue el resultado del 2024 del SETCA. Los invitamos a revisarlo también.
Y bueno, finalmente, contactarnos en caso de que tengan alguna duda, pregunta o comentario sobre nuestro proceso de conciliación, arbitraje o junta de controversias. Nosotros estamos a la orden. Constantemente, pues bueno, estamos haciendo este tipo de actividades sin costo, pero también pueden agendar una cita con nosotros para entender cómo incluir la cláusula de arbitraje o ayudarlos en la revisión de su cláusula de arbitraje o cómo iniciar un proceso con nosotros. Entonces, bueno, dicho eso, yo ya se han cumplido mis 15 minutos. Esto era un poco lo que queríamos compartirles de cara a lo que ha sido la experiencia del SETCA en la administración de procesos relacionados con fusiones y adquisiciones. Para nosotros, bueno, siempre va a ser un honor y un placer estar aquí compartiendo con la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y todos los interesados en esta área y quedamos a la orden en caso de que tengan alguna pregunta, duda o comentario. Muchas gracias, María Alejandra, por compartir esa valiosa información tan palpable en cifras. La visión del propio centro de arbitraje, más allá del rol del abogado de parte o del árbitro, aporta sin duda alguna una perspectiva especialmente importante para entender cómo se gestionan este tipo de conflictos desde el centro de arbitraje. Ahora vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Ya han planteado varias preguntas por el chat. La primera de ellas va dirigida al doctor Diego Castañino. Dice así. ¿Es posible vincular a un socio al arbitraje aun cuando no haya suscrito el convenio arbitral, en el supuesto de que la sociedad de la cual forma parte se haya fusionado con otra que sí lo ha celebrado? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Miren, en principio el acuerdo de arbitraje solo vincula a las partes que lo han suscrito y ese es el famoso principio de relatividad del contrato. Por lo tanto, un socio que no fue parte signataria no estaría obligado directamente al arbitraje. Sin embargo, la fusión genera una sucesión universal. Entonces, la nueva entidad resultante o absorbente asume los derechos y las obligaciones de las sociedades fusionadas. Este efecto también va a alcanzar los convenios contractuales, incluyendo pues el acuerdo de arbitraje. Entonces, si la sociedad fusionada estaba sujeta a arbitraje, la entidad resultante también lo va a estar respecto a las relaciones jurídicas de la sociedad absorbida. Ahora bien, en el arbitraje internacional hemos visto cómo se han venido admitiendo la vinculación de no signatarios al acuerdo de arbitraje bajo distintas teorías, como la teoría del grupo de empresas, y ahí tenemos el caso del Dow Chemical, un caso del ICC, está el tema de los actos propios, del Estoppel, Implied Consent, pero esto siempre va a requerir demostrar la participación activa, un consentimiento tácito o un abuso de la personalidad jurídica, ya que ser simplemente socio no va a ser suficiente. Entonces, si buscamos extender el acuerdo de arbitraje a un no signatario, tendremos que alegar algunas de las doctrinas internacionales que hoy justifican la extensión, pero es difícil salvo evidencias claras de participación o consentimiento implícito, pero tampoco imposible. Espero con esto haber respondido a la inquietud. Muchas gracias, doctor Diego. Ahora tenemos una segunda pregunta para el doctor Pedro Rangel. Dice así, ¿hasta qué punto resulta vinculante el convenio arbitral celebrado durante la fase precontractual de una operación de fusiones y adquisiciones para las partes involucradas? Sí, bueno, en principio, todo acuerdo arbitral en cualquiera de las fases, en cualquier documento, en cualquiera de las fases de las fusiones y adquisiciones, es vinculante. Es decir, en los precontratos podría haber una cláusula arbitral para resolver determinado conflicto y eso es vinculante para las partes independientemente de que no se haya llegado al closing todavía. Es decir, que eso no, lo importante es que esté por escrito, porque sabemos que la esencia de los entendimientos en los contratos se, existen cláusulas arbitrales para determinadas cosas o en general. Otras veces pues se deja como no los conflictos a lo mejor de la parte precontractual no son tan relevantes, sino lo que es relevante, los conflictos que surjan
En la fase postcontractual, pues ya no cabe duda que el contrato de cierre y su cláusula arbitral sea vinculante. Otras veces hay un contrato marco, ¿verdad? Eso es muy común. En vez de un memorándum de entendimiento, lo que hay es un contrato marco que va a regir todas las relaciones entre las partes desde el inicio de las negociaciones hasta su cierre. Y ese contrato marco normalmente tiene un acuerdo arbitral que es el que abarca todos los demás contratos entrelazados, a los que se refirió Hernando, por ejemplo. De manera que sí, los acuerdos arbitrales por escrito, en donde estén las partes, pues resulta vinculante. Y lo que dijo Diego es importante porque también en arbitraje existe la extensión del acuerdo arbitral a la parte no signataria. Y como él bien apuntó, bueno, esa extensión a la parte no signataria es una excepción al principio de que solamente es aplicable a las partes que lo suscribieron. Lo que pasa es que hay veces que a ese tercero o a esa parte no signataria hay que considerarla como si hubiera sido signataria del acuerdo. Y eso es muy común, eso incluso en la ley peruana de arbitraje está previsto en la propia ley de arbitraje peruana. Pero la doctrina y los laudos internacionales, hay bastante laudos que han establecido, que han extendido el acuerdo arbitral a partes no signatarias. El caso típico y que tiene mucho que ver con las fusiones y adquisiciones es cuando la casa matriz es la que está negociando y la que negocia y se sienta en la mesa y negocia las cláusulas, etcétera, pero después el contrato de closing lo firma la subsidiaria, por ejemplo. Y cuando se ha demandado en arbitraje, se ha demandado tanto a la casa matriz como a la subsidiaria. La casa matriz a veces ha pretendido que ella no es parte signataria del acuerdo y eso no ha sido aceptado. Es decir, a la casa matriz, por haber estado involucrada en todas las negociaciones, en toda la fase precontractual, se consideró que la casa matriz es como si hubiera firmado el acuerdo arbitral del documento de closing. Muchas gracias, doctor Pedro. Creo que ha quedado muy clara su respuesta, creo que fue bastante clara. Vamos a hacer una última pregunta. Por cuestiones de tiempo no podemos responder más, pero vamos a dirigir esta abierta para que cualquiera de los panelistas que quiera responderla pueda hacerlo. Dice así, ¿qué recomiendan en el caso en que dos empresas que se fusionan, pero una de ellas oculta la información financiera real de la sociedad? ¿Quién quiere responderla de los panelistas? Bueno, yo podría hacer algún comentario. Si en un acuerdo arbitral para solucionar conflictos derivados de esa fusión, pues indudablemente que el arbitraje sería un medio idóneo para reclamar los daños que se hayan causado por ese ocultamiento de información. Es un tema de daños y perjuicios, es un tema de responsabilidad contractual. Y bueno, eso sería aplicable el arbitraje derivado de un acuerdo arbitral que hayan suscrito las partes que se fusionan. Muchas gracias, doctor Pedro. Creo que con esto ya hemos aclarado varias de las preguntas que nos han planteado por medio del chat. Además, también pueden dirigir sus demás inquietudes directamente a través de sus redes sociales, que siempre se mantienen muy activas. Estoy segura de que ambas organizaciones estarán encantados de atender todas sus inquietudes. Y bueno, antes de concluir, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y al SETCA por sumar sus esfuerzos en la organización de este evento. También, por supuesto, dar las gracias a todos los panelistas cuyas intervenciones fueron fundamentales para hacer esta discusión. A la doctora Nayibe Chacón, a María Alejandra, por sus palabras de bienvenida y muy especialmente a cada una de las personas que se conectaron en esta mañana.